Buenas noches, una semana más en el programa Debate a 3. Esta noche me acompañan dos representantes de fuerzas políticas extraparlamentarias, como son Juan Jesús Ayala, él es vicepresidente del Partido Nacionalista Canario y presidente insular del mismo partido. Buenas noches. Buenas noches. Y Ignacio González Santiago, que es el presidente del Centro Canario Nacionalista. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quisiera preguntar a los dos, que son representantes, como decía, de fuerzas extraparlamentarias, por ahora, que cómo han podido ver la última contienda electoral que ha ocurrido en el Estado español, cómo fue en el día de ayer, y si eso puede tener algún reflejo en el ámbito de Canarias. Señor Ayala. Bueno, yo creo que ha sido interesante la contienda electoral en el País Vasco y sobre todo hay que sacar una enseñanza que se está preconizando, se está propiciando, diciendo que el nacionalismo, ha habido un varapalo para el nacionalismo, pero yo creo que no. Ha subido un punto más de la contienda electoral anterior. O sea, hoy los nacionalistas es el 60% de los votos emitidos en el País Vasco, o sea que no han bajado. Y se está dando como un reflejo de extraordinaria importancia la subida del PSOE cuando ha subido 18.000 votos. El PP efectivamente bajó, el PP bajó bastante y los 150.000 votos que se huyeron del Partido Nacionalista Vasco. Pero lo que sí está claro es que el voto nacionalista sigue siendo ahí preponderante en el País Vasco, hay que contar con él. Y también hay una cosa interesante, que hay un partido nuevo, que es Aralar, que es una segregación de Ribatasuna, los no violentos de Ribatasuna, que con un 2,1%, o sea, con 28.000 votos, han obtenido un diputado, o sea, tienen representación. Eso nos viene muy bien, extrapolarlo aquí, a este territorio donde ha habido un estrangulamiento de la democracia por parte de las tres fuerzas poderosas de este archipiélago, para que tomen buena nota que un parlamento donde hay el vasco, donde hay 6 fuerzas políticas, ahora hay un montón de juego que se puede hacer de forma que se conforme la voluntad de Euskadi allí y no que sea siempre 3 fuerzas políticas aquí las que diriman lo que se tiene que hacer en esta tierra. O sea, es una enseñanza que hay que sacar, que con ese porcentaje del 2%, muchas fuerzas estaríamos hoy en el Parlamento de Canarias y que efectivamente no ha habido ningún varapalo para el nacionalismo vasco, sino todo lo contrario. El PNV ha bajado, pero el nacionalismo vasco ha subido un punto. Señor González. Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Juan Jesús, pero además yo creo que habría que ir más atrás todavía. Yo diría que en el País Vasco el PP lo hizo casi todo mal y el PSOE no ha hecho nada. Porque si no, no se entiende que haya más votos independentistas violentos a través de un partido que le mete un gol al gobierno del Estado, a la Fiscalía y al propio PSOE y al presidente del gobierno, como es el Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyo éxito, sin duda, 9 diputados, 2 más que el heredero de Ribatasuna, que era Euskal Herritarrok, 2 diputados más. Fueron celebrados por Otegi la noche electoral, ayer. Eso supone una inacción del Partido Socialista, aprovechado por los violentos, por los asesinos, que además aumentaron su base electoral. El gol fue poderse presentar. El error del PP anterior fue haber hecho una política cuyo rechazo en el País Vasco y en el electorado vasco ocasionó una radicalización todavía mayor que la que había antes del Partido Popular. Esos son 2 factores, entiendo, que han enrarecido todavía más la situación en el País Vasco. Después, Juan Jesús decía algo que, aparte de ser rotundamente cierto, yo pondría otro ejemplo para comparar con la situación en Canarias. Aralar, que es una escisión de la antigua Ribatasuna, con un 2,3% accede al Parlamento, con un diputado. Pero es que Ezker-Batua, lo que es Izquierda Unida, los Verdes, en el País Vasco con un 5,4%, saca 3 diputados. En Canarias, ¿cuánto hubiera sacado Ezker-Batua? Ninguno, porque no llegaría al 6% regional. Eso quiere decir que la normativa electoral canaria
es profundamente injusta, primero, y en segundo lugar, está hecha no para acceder al Parlamento de Canarias, sino para que no acceda nadie más al Parlamento de Canarias. El no poder acceder a determinadas fuerzas políticas puede llegar a producir una situación de inacción, empleando su expresión. Entonces podría llegar incluso a calificar que en el discurso reciente del presidente del gobierno de la comunidad autónoma sobre el Estado de la Nación contempló ese aspecto de la inacción de otras fuerzas. No, yo creo que, vamos, a mí me da la impresión, y por lo que uno oye y lo que uno intuye, que efectivamente eso es un principio básico que tienen en su catálogo de decisiones, de que las cosas sean precisamente inactivas, o sea, no activar la política como se debe entender, la confrontación ideológica y el posicionamiento de todas aquellas personas que depositan un determinado voto en una urna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay, ellos no ven necesario, porque perjudican a sus intereses, una actividad de la política en el archipiélago canario. Entonces están muy bien acomodados y bueno, no cabe duda de que haya existido una voz que por lo menos se ha levantado, que es la voz del Partido Socialista, que efectivamente ha tenido la elegancia, yo que he sido una elegancia política, de salirse fuera si no se lleva paralelamente la reforma del estatuto junto con la ley electoral. Entonces, no tendrán más remedio, digo yo, por coherencia política, si no quieren que se le dé también un varapalo en Madrid, lo cual sería otro descalabro más de esta coalición que se quiere convertir en partido único, que tampoco entiendo cómo una coalición puede ser partido único. Eso es otro esperpento que tienen ahí en ciernes. Entonces, efectivamente, desde el alto poder institucional canario, encarnado en la figura de su presidente y arropado por sus fuerzas políticas, lo que intentan es desactivar perfectamente la política del archipiélago. Señor González. Sí, yo dije antes que nuestro sistema electoral, desde el principio del Estatuto de Autonomía en el 82 y después en la reforma del 96, subiendo incluso los topes a nivel insular del 20 al 30% y del 3 regional al 6% regional, doblando el porcentaje regional de voto emitido para poder computar en el reparto de escaños, ha sido una manera de defenderse los de dentro de los de fuera. ¿Y quiénes son los de fuera? Nuestra gente. Es un sistema electoral que intenta proteger a los que ya fueron elegidos para que no pierdan, para que no entre nadie de fuera, cuando hay un malestar enorme. Un blindaje, un buen blindaje. Un blindaje, sí, es un blindaje para que lo entienda la gente, pero de todas maneras, un gobierno tiene que gobernar. A la pregunta de si este gobierno está siendo inactivo, yo creo que la respuesta es no. No solo inactivo, lo que no está haciendo, lo que no se ve, no se siente, no se sabe lo que está haciendo. Yo he dicho siempre que este es el gobierno más invisible de la historia de la democracia en Canarias. Nadie sabe lo que está haciendo. Y cuando uno no sabe lo que está haciendo un político malo, porque normalmente está haciendo algo malo, y en este caso este gobierno es un gobierno invisible, un presidente invisible y un gobierno que no gobierna. Y hasta ahora, lo más desgraciado para nuestra comunidad es que encima la oposición tampoco se había opuesto. La oposición parlamentaria, el Partido Socialista, que es quien tiene que ante la inactividad del gobierno, el no gobierno del gobierno, tiene que presentar un proyecto alternativo y oponerse. Hasta ahora hemos tenido un gobierno que no gobierna y una oposición que no se opone. El caos. Ahora ya, gracias a Dios, el PSOE se ha dado cuenta a la mitad de la legislatura que no podían seguir esperando en capilla para entrar en el gobierno, en este gobierno, y que tiene que ocuparse de hacer su papel, que es de oposición, y de presentar un proyecto alternativo. Desde luego nosotros, el Centro Canario, una vez que abandonamos hace 4 meses Coalición Canaria, porque evidentemente no estábamos de acuerdo con esta inacción, con esta inactividad del gobierno, con esta forma de entender la política, ya no solo es el fondo, lo que se hace y lo que no se hace, sino cómo se hace. ¿Cómo se está en política? Cuando abandonamos Coalición Canaria, nosotros inmediatamente empezamos a trabajar para presentar un proyecto alternativo al de Coalición Canaria, desde un centrismo que es nuestra ideología y una posición de concepción de Canarias, de todas las islas, global, una concepción nacionalista y no insularista. Y a eso nos vamos a dedicar de aquí al 2007. Y esperamos que los otros partidos que no son gobierno hagan su trabajo también, que es el de oponerse. De todas formas, sí quiero insistir un poquito, porque, hombre, la gente de la calle puede decir,
si el fracaso escolar está en sus más altas cotas, comparados con el resto del Estado español, si la sanidad está atosigada por las listas de espera, si las urgencias están colapsadas, si el empleo está en precario, si las jubilaciones del archipiélago están por debajo de la media del Estado español, si la criminalidad, a pesar de que don José Segura diga que ha bajado, está en el tercer estadio o en el tercer tramo del Estado, si todo esto, que en realidad forma parte del bienestar de una sociedad, concretamente lo que es la escuela, la universidad está metida en unos follones intentando pelear la de Las Palmas con la de La Laguna. O sea, si todo esto está desorganizado, desestructurado, hombre, hay que pensar que todo lo que nos están diciendo, lo que nos han dicho desde el Gobierno y desde el Estado de Nacionalidad, es una inconexión total y un verdadero caos. O sea, está muy bien que don Adán Martín se haga autobombo, pero yo creo que llega un momento que hay que hacerse autocensura y decir, pues mira, lo hemos hecho mal, estos son los fracasos palpitantes y establecidos, vamos a ver si entre todos, aconséjenme por favor, a ver si entre todos podemos enderezar el rumbo. Ahora, malo va a ser cuando uno no tiene autocrítica y se está dando el parabién a sí mismo, ¿no? Bueno, que decía el presidente que vivíamos en el paraíso, ¿no? Eso, sí, él dice que él quiere que lo recuerden como el presidente que luchó por la felicidad de los canarios. Yo creo que el que está más feliz de todos, a tener de cómo está la situación en Canarias, es él. Él sí está feliz, el resto no. Y además, a un político no se le pone para que me haga feliz. A un político se le pone y se le vota para que trabaje, para que haga las cosas bien, para que distribuya las perritas bien, que es lo importante. Porque si se gastan las perritas en un tranvía, no hay perritas para hacer el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, para gastarlo en temas sociales, para ser más geriátricos, para ocuparse mejor de los menores, para hacer casitas para las mujeres maltratadas, etcétera, hogares de acogida, todo eso cuesta dinero. Y si se gasta mal y se gasta en algo que nadie pide y que consume todos los recursos, evidentemente no hay para las cosas que son necesarias. Para eso nosotros ponemos a los políticos y no para que nos hagan felices, y más cuando resulta que se les nota que los que están siendo felices y pasándoselo muy bien y están muy contentos de haberse conocido son ellos, no la gente que no ve la repercusión de esa actividad política, de esa acción política en el aumento de bienestar general de la gente. A ustedes, como partidos nacionalistas, hay una pregunta que yo tengo que hacerles. Es decir, en este proyecto de reforma de estatuto, dicen los que están en el gobierno, por lo menos un sector del gobierno, que también son nacionalistas. Entonces, el sistema es el modelo de la sociedad canaria. Políticamente van a ir hacia la vía del federalismo o van a ir hacia la vía de una especie de pseudocentralismo. ¿Qué opina el PNC sobre esto? Vamos a ver, yo creo que la tendencia lógica y lo que se está viendo a través del Tratado Constitucional Europeo, hay una tendencia, no está reafirmada ni mucho menos, hacia el federalismo. Eso es evidente y aquí hay voces que están sonando por Cataluña y también por Euskadi que están preconizando esa vía de mejor entendimiento, o sea, desde la diversidad, fortalecer la unidad, que eso no hay por qué asustar a nadie. Si eso va a compactar aún más el Estado, lo que quiere decir que, hombre, que mucha gente tiene que dejar de ser menor de edad y propiciar que se le den las vitaminas necesarias para que su cuerpo crezca y pueda decidir por sí solo y no estar siempre sometido a los designios del centralismo. Entonces, no cabe duda de que efectivamente esa es la tendencia, pero lo que sí está claro es que nuestra Constitución tiene ese artículo famoso que es el 150, donde, hombre, se puede ir secuestrándole al Estado de prerrogativas y de decisiones para fortalecer la autonomía, de forma que adelgacemos el Estado a través del artículo 150 y engordemos la autonomía. Pero claro, también existe actualmente la gran paradoja. Si lo que tiene el Gobierno de Canarias, cedido, transferido, se está haciendo mal, ¿para qué quieren más cosas? Ellos no deben de tener más cosas. Yo creo que debe ser otra gente que venga con otras ilusiones, que secuestremos poder al Estado, que fortalezcamos la nación canaria, yo hablo así en términos nacionalistas, y entre todos podamos debatir cuestiones importantes entre nosotros y el Estado, pero avanzando quizás por el fortalecimiento y rescatar cosas del artículo 150 y después que sí, yo creo que sí, quizás dar un salto hacia el federalismo, pero no dar un salto tampoco en el vacío a nivel teórico. Yo, si me permite el moderador, voy a discrepar, sí, con conocimiento de causa además.
cuando dice que hay otros nacionalistas. No hay otros nacionalistas. Nacionalistas son los que están aquí, los que quedaron en Coalición Canaria. Pseudo-nacionalistas. No, ni pseudo. Vamos, no, es que hay dos posiciones políticas en Canarias, dos concepciones de Canarias que son antagónicas. Y hay que dejarlo muy claro, porque si no, se juega a confundir. Nacionalista es el Partido Nacionalista Canario o el Centro Canario Nacionalista. Tiene una visión de Canarias, de pueblo canario. Todos los canarios para nosotros son iguales, vivan en la isla que vivan. Y para ellos tenemos que trabajar o fuera de Canarias. Los canarios que tienen todos los derechos políticos y que viven en Venezuela, porque emigraron en su momento ellos o sus padres. Y después hay otra concepción de Canarias que es radicalmente opuesta, que es el insularismo. Coalición Canaria, al abandonar Coalición Canaria, el proyecto inicial, primero el Partido Nacionalista Canario y después el Centro Canario Nacionalista, lo que queda son partidos insularistas, por lo tanto, que apuestan cada uno por su isla, frente a la otra. Fomentan el pleito insular, como ya pasó en las AIC anteriormente y ahora está pasando en Coalición Canaria. ¿O qué está pasando en Coalición Canaria? Un enfrentamiento entre una isla y la otra, entre las grandes con las pequeñas, etc. Eso lo sabe todo el mundo, no hace falta que lo diga yo, porque ese fue uno de los motivos por los que el Centro Canario Nacionalista abandonó Coalición Canaria. Por lo tanto, yo respeto todas las posiciones políticas, pero lo que no respeto es que se intente engañar a la gente. Coalición Canaria defiende el insularismo. Los nacionalistas defendemos el nacionalismo. Los nacionalistas defendemos tender puentes entre las islas, colaborar todos, luchar todos por nuestra gente. Los insularistas defienden cada uno su isla. Y son posiciones, las dos, absolutamente diferentes. Salvando esto con todos los respetos, pero es que creo que es importante para que cada uno diga lo que es y no intente confundir más, que ya está bien. El estado de las autonomías que desarrolla la Constitución, o que se desarrolla después con los estatutos de autonomía, el estado de las autonomías, usted sabe perfectamente que es una novedad en derecho político internacional. ¿Por qué? Porque realmente es un estado federal, no es un estado centralizado, no es un estado regional, que es lo que había en derecho comparado anteriormente, y el estado de las autonomías es lo más parecido, con un nombre diferente, quizás que no chocara en aquel momento todavía tanto. Todavía se entendía que reciente la muerte de Franco, el fin del antiguo régimen, anterior al periodo de franquista, una guerra, eso de llamarse Estado federal no pareció que estuvieran las cosas maduras en el 78 todavía para hacerlo así. Pero lo que se hizo es un Estado federal, que se llama Estado de Autonomías, pero un Estado federal. Y eso fue lo que se acordó y lo que se consensuó entre todos los partidos. Una vez legalizado ya incluso el Partido Comunista también. Eso fue lo que salió. Los Estados federados, las autonomías, las comunidades autónomas, palabra que a mí personalmente no me gusta. Las comunidades autónomas, pues mire, tienen más competencias que muchos estados federados de otros países de nuestra cercanía política y geográfica. Por lo tanto, yo no es que crea que estamos yendo a un estado federal, es que yo creo que estamos desde el 78 en un estado federal que no se llamó así por otros motivos políticos y se llamó de una manera pues original, única en el mundo, para llamar Estado de autonomías, como dice la Constitución, a un verdadero Estado federal. Bueno, yo ahí discreparía un poquitito nada más. Yo lo considero cuasi federal. Efectivamente, en aquel momento había mucho ruido de sotanas y mucho ruido de sables, y yo creo que no se podía hacer otra cosa, sobre todo con la virulencia del problema del País Vasco y de Cataluña y los gallegos, que eran las nacionalidades históricas que se venía arrastrando, y se intentó dar una solución a esas tres comunidades y al resto. Pero efectivamente yo creo que ese Estado cuasi federal, yo lo entiendo así,
pues organiza administrativamente el conjunto del Estado. Pero quedan cositas, quedan rémoras ahí que son necesarias asumirlas desde dentro para poder fortalecer las partes de ese todo. Entonces no cabe duda, yo estoy de acuerdo que efectivamente eso habrá que patearlo poquito a poco, no puede hacerse una revolución teórica de hoy para mañana y mucho menos práctica en ese reducto de la teoría política, pero que hay que asumir un poquitito más de competencias, sobre todo cuando nuestro territorio está rodeado de agua por todas partes, somos cercanos a África, cercanos a Europa y con el continente americano un poquito más adelante. O sea, ahí sí yo coincido con don Adán Martín, que somos un nudo tricontinental. Fíjate tú, ahí coincidimos, somos un nudo tricontinental. Nudo será él. Yo de nudo no tengo nada. Nudo. Nudo. Te entendí mudo. La vieja expresión. No, mudo también es él. Pero nosotros no somos ni nudo ni nada. Somos Canarias y ya está. La discrepancia casi no se notó. Yo por lo menos no la percibo. No, teórico. Y entonces se nos va a notar que nos llevamos bien. No, yo voy a plantear... Yo diría, si me lo permite el moderador, yo diría lo siguiente. Y a ver si discrepa más Juan Jesús. Yo para darle pie para que discrepe. Incluso el término nacionalidad que llaman, el término nacionalidad es políticamente también original, porque además jurídicamente es incorrecto. Cuando habla en términos territoriales de nacionalidades y regiones en la Constitución, nacionalidad es el vínculo de un ciudadano con el Estado, el vínculo jurídico. Yo tengo la nacionalidad española o francesa, lo que no vivo en una nacionalidad, eso es jurídicamente un disparate, y políticamente, que yo sé que políticamente pues se hizo así, por no llamar naciones, claro, hubo un conflicto porque no también. estaba todavía la situación para llamarlo naciones, en un país que siempre fue un país de diferentes reinos, pero bueno, en aquel momento la situación política, también ese término nacionalidad fue un término original español, pero bueno, ya era hora que España creara también doctrina y términos originales como comunidad autónoma, estado de autonomía o nacionalidad con carácter territorial como el que creó la Constitución. Sí, pero al final, repito, Estado federal. Antes de la creación de este Estado de autonomía, esto, si en cualquier Estado se hubiera planteado, esto se llama en derecho político Estado federal, se pongan como se pongan. El Estado, el nombre de nacionalidades se creó efectivamente por la gran disputa que había ahí y que cómo se iba a recomponer teóricamente y administrativamente el Estado español, y se puso esa tibieza conceptual que no quiere decir nada, Sí quiere decir nación y sí quiere decir Estado, y lo que sí está claro que desde el punto de vista sociopolítico, España, el Estado español es un Estado plurinacional. Y quizás ahí siempre ha sido lo que se llamó España, un conjunto de reinos. Así surgió. Bien. Incluso algunos se mantuvo como Navarra hasta mucho más tarde, después incluso de la incorporación de Canarias. O sea, siempre fue eso. Y bueno, si nos remontamos un poco más atrás, hasta reinos de taifa, o sea, hasta reinos casi equivalentes a ciudades y a sus entornos. Por lo tanto, tampoco debíamos asustarnos de eso, porque es de donde surge el mismo concepto de España. Pero en aquel momento políticamente pues no estaba la situación madura y se inventó, se fue original. Es una tibieza, región es una tibieza y hasta provincia es una tibieza. La provincia choca frontalmente con el concepto de Estado federal. Si Canarias fuera Canarias, un todo y no dos provincias, otro gallo nos cantaría aquí. Yo creo que la provincia, además aquí tenemos un jurista, es provincia. Hemos sido vencidos y aquí estamos los provincianos. Entonces, ese es un concepto ya anacrónico que hay que ir desterrando para tener un concepto. La provincia fue superada por la comunidad autónoma, pero yo decía antes que a mí es un término que no me gusta. Parece que somos autónomos de alguien o de algo, ¿no? A mí me gusta más, por ejemplo, en Cataluña, no se llama Comunidad Autónoma Catalana, se llama la Generalitat. En Galicia la Xunta o Euskadi, y esto es Canarias. El término comunidad autónoma a mí personalmente pues no me gusta, y los términos también son importantes, y aquí hemos sido muy poco originales. La comunidad autónoma de Murcia, la comunidad autónoma de Madrid, las comunidades autónomas estas de régimen general que llama, y la comunidad autónoma de Canarias. Yo creo que esto habría que llamarlo Canarias, habría que llamarlo algún término nosotros nuestro, desde el Partido Socialista lo tenemos y no claro. ser tan poco originales. Lo tenemos claro, Nación Canaria. La Nación Canaria tampoco por sí sola dice nada si no se inviste con los ropajes del Estado. Entonces, la Nación Canaria, camino del Estado canario,
implicado en todo ese contexto de los estados españoles. En su día se puede conformar perfectamente el Estado federal español, pero tú no puedes conformar un Estado federal si la nación no va camino del Estado. Un Estado, otro Estado, y todos somos el Estado federal español. Ya que estamos empleando términos, permítame que yo también ponga otro en la mesa. Y tengo que disentir de ambos. Yo creo que hay una etapa que fue el Estado federo-regional, que fue el de la comunidad autónoma, y ahora estamos entrando en la vía de la comunidad nacional, que es como deben ser planteados en las perspectivas del siglo XXI, a mi humilde modo de entender. Pero planteaba el señor González un tema que me ha dejado preocupado. Incluso si no tuviésemos tiempo en la primera parte me gustaría incidir. Habla de que hay fuerzas políticas que lo que pretenden es hacer resurgir el pleito insular, enfrentamiento entre las islas. Cambiemos el pase. Entre islas mayores contra islas menores. No, don Manuel, primero tampoco entendí la discrepancia, de la discrepancia de la primera parte. Yo sigo y me mantengo. Vivimos en un Estado federal. Federo regional. Bien, usted mismo lo ha dicho, sí, pues se pasó del Estado regional franquista en aquel momento a un estado al Estado federo regional, sí, donde las regiones se fueron paulatinamente asumiendo competencias, convirtiendo verdaderamente en comunidades autónomas en este caso y en nacionalidades. Bien, salvada esa discrepancia, yo para que no nos llevemos mal. Nunca nos hemos llevado mal usted y yo. Además, los centristas no nos llevamos mal. Y además cada vez mejor. Le voy a decir lo siguiente. Yo no estoy acusando a nadie de fomentar el pleito insular. El pleito insular se fomenta solo con actitudes políticas insularistas. Por lo tanto, si Coalición Canaria, después del último congreso, con el tema del invento, ese sí también es novedoso, ese es que no tiene parangón, de la doble federación insular, donde se pretendía que partidos de ámbito regional se incorporaran a algo que no existe ni existirá, que era una federación insular en cada una de las islas. Pues bien, a partir de ahí se vuelve otra vez a las AIC y comienza a actuar Coalición Canaria de forma insularista. A cada uno lo único que le importaba era lo que pasara en su isla y vigilando, ojito, a la de enfrente por si acaso se llevaba algún duro más. Esa forma de actuar en política es la que fomenta el pleito insular, es la que obliga al final que la gente vaya poco a poco pues haciendo lo mismo y vaya con esa demagogia fácil de cuidado que los de Las Palmas, y en Las Palmas dicen lo mismo de los de Tenerife y las islas menores, que todos se lo llevan para las islas mayores, pues al final van fomentando pues ese run del pleito insular. Ya digo, o sea, el insularismo y el pleito insular son dos conceptos al final que uno conlleva al otro. El tiempo de esta primera parte ya lo tenemos vencido, vamos a pasar un momento de publicidad y volvemos con la segunda parte. Estamos en la segunda parte del programa Debate a 3. Permítame que le recuerde a los telespectadores nuestro correo electrónico, debate3@canal8con-tv.com. Cualquier tema que ustedes consideren o les pueda parecer interesante que tratemos en este programa, remítanoslo por favor a ese correo electrónico. Y retornando de nuevo con los dos invitados de esta noche, yo tengo que hacer una pregunta igualmente que ha surgido en la sociedad, a pesar de que vi una cierta crispación en una respuesta de la consejera de la presidencia del gobierno autónomo sobre la posibilidad, yo no lo entendí bien, no sé ustedes si habrán entendido, esa diferencia entre marcas y símbolos de la comunidad autónoma. Porque parece, incluso he observado documentos donde el perro canario, y somos Islas Canarias, por lo tanto somos las islas de los perros, han desaparecido. Y decía la consejera de la presidencia que no, que era tan solo una marca. ¿Qué opinan sobre este particular cuando está en el estatuto todavía vigente? Yo creo que ahora se está intentando desenterrar lo atávico para intentar sobrevivir a lo mejor en un mar proceloso. Entonces las 7 estrellas verdes, la bandera, ciertas cuestiones, hasta la pintadera, desaparezcamos los perros, todo eso me parece muy bien, pero si se quiere construir una verdadera identidad canaria, no se construye desde el punto de vista teórico y sacando del baúl de los recuerdos todas estas cosas. Entonces, el verdadero nacionalista
debe de crear identidad. Lo de atrás nos viene bien para posicionarnos y para impulsarnos, pero si no somos capaces de usar la inteligencia para crear nuevas cosas que constituya la identidad y sobre todo favorecer la identidad del hombre canario, que se pregunte, bueno, ¿el hombre canario qué es? Y a partir de que el hombre canario sepa lo que es, construir la futura identidad canaria, que es la que posibilita que esta tierra camine con un marchamo diferente al de hoy. Pero desenterrar un tabloide etnográfico, eso huele a rancio. Y además yo creo que tampoco desde el punto de vista de la inteligencia es tolerable. Yo creo que el hombre canario sabemos perfectamente lo que somos, quiénes somos y dónde venimos. A lo mejor el gobierno es el que no sabe dónde está. Porque hay algo mucho más importante que incluso qué tipo de organización política, en este caso desarrolló la Constitución en España. Que estamos en un Estado de Derecho y el gobierno es el primero que está obligado a cumplir las leyes. Y si evidentemente, como dice el moderador, resulta que hay un Estatuto de Autonomía, ley orgánica, donde dice cuáles son los símbolos de Canarias, lo que no puede hacer el gobierno es utilizar otros. Por lo tanto, son antiestatutarios lo que está utilizando. Eso es un disparate. Pero además cuesta mucho dinero. Pero ustedes, ¿qué se han puesto a hacer? Primero tiene que cambiar usted en el estatuto, que además, por cierto, están en la reforma, en ese proceso de reforma al estatuto. Y cuando cambie usted y diga que el escudo canario es de esta manera, que las letras son de esta manera, que los perros llevan o no llevan collar, cuando usted termine de hacer eso, que me parece muy bien, que la bandera son amarilla, azul, blanca, tal y cual, y las 7 estrellas verdes o no 7 estrellas verdes, o 8 porque le ponemos una Venezuela, me parece muy bien. Una vez que diga eso el estatuto, entonces va usted y lo hace. Lo que no se puede hacer es gastarse el dinero en campaña para promover signos que son ilegales, sí, pero y que van en contra de lo que se recoge en la ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía. Eso sí que es un disparate. ¿Por qué aflora ahora eso en este momento? ¿Quién es Flora? No, ¿por qué aflora? No, es que la lleva una diputada que se llama Flora, pero sí, aflora. ¿Por qué aflora ahora en este momento esa cuestión tan arraigada? Porque hay un congreso ahora, el de Coalición Canaria, pero que no sé si se va o no se va a celebrar porque está impugnado. ¿Es un congreso de reconversión al nacionalismo? ¿Pero cómo se van a reconvertir al nacionalismo unos que son insularistas? Pero si nacionalistas eran ustedes y nosotros, y los dos no fuimos. Yeah. O sea, son insularistas, pero claro, por eso decía yo que me dejara el moderador antes cuando dice los nacionalistas somos nosotros. Los que quedaron en coalición son los que no son nacionalistas, son insularistas. Pero ese engaño es el que yo no estoy de acuerdo. Yo respeto esa posición sobre Canarias, insularista, esa concepción, la respeto, no la comparto, creo que además fomenta el pleito insular. Está claro. Pero lo que no respeto es intentar engañar a la gente. Oiga, usted no es nacionalista, ustedes son insularistas. Y cada vez que viene un congreso, cada 4 años, hombre, o en elecciones, no me saque usted una serie de cuestiones que parece que le revisten de nacionalismo. No, usted no es nacionalista, usted es insularista. Insularista, defienda su posición y no esté confundiendo a la gente. No, y ahí es lo que antes comentamos, la gran paradoja de, bueno, por hablar de esta cuestión que nos estaba ahora ocupando, de cómo es posible la reconversión de un partido, o la refundación, o la conglomeración de esas partes en un todo, que se siga llamando a la vez Coalición Canaria. O sea, el partido de Coalición Canaria. Yo no lo entiendo. Porque es un partido con un nombre, es una coalición. Propio, es partido de coalición. Entonces, claro, ahí se ve también un cierto temor a una pérdida de votos, y que no sé si al final eso se podrá verificar, porque no veo yo a don Tomás Padrón renegando de sus siglas, porque eso en una isla pequeña es imperdonable y frustra políticamente. Entonces, no sé, yo no sé, a veces piensa uno que efectivamente son malabaristas porque al final salen airosos, o parece ser que salen airosos. Yo creo que antes. Ahora lo que salen son los partidos que estábamos en Coalición Canaria de Coalición Canaria, o sea, eso no salir airoso, eso salir y además deprisa. Yo no quiero cargar la mano en Coalición Canaria, yo de verdad que creo que es bueno que los partidos políticos y las federaciones políticas estén fuertes y sean serios y digan lo que piensan de verdad y después vayan y lo hagan. Hay algunos que baten todos los récords, piensan una cosa, dicen otra, engañan, prometen y después van y hacen lo que les da la gana cuando consiguen los votos. Pero en este caso, Coalición Canaria, yo le deseo lo mejor. Nosotros no compartimos ese modelo insularista para Canarias. Pero le deseo lo mejor, creo que es interesante que es bueno para Canarias que todos los partidos sean fuertes.
que no se les vaya más gente. Yo sé que ahora dentro de poco, pues ya parece que se ha anunciado que otro partido en las puertas del Congreso, el Partido Nacionalista de Lanzarote, también abandonará Coalición Canaria. Pues yo les deseo que ya no se les vaya más gente. Pero si se les sigue yendo gente, entonces Juan Jesús discreparía contigo. Porque no es que Coalición se convierta en un partido, es que solo quedará un partido. Porque si se sigue yendo los partidos y nadie pone remedio y nadie se da cuenta que algo ha pasado, yo dije antes algunas cosas, lo que ha pasado ahí dentro, y nadie intenta solucionarlo, pues al final ese proyecto tan bonito donde el Partido Nacionalista Canario y el propio Centro Canario Nacionalista participamos desde su fundación, pues se ha ido al garete, desgraciadamente. Desgraciadamente para los que formamos ese proyecto en su momento, pero no para Canarias, porque hay gente que intenta confundir también en eso, es decir, que si Coalición Canaria va mal, eso es malo para Canarias, para el nacionalismo canario, no, porque es que ya no son nacionalistas, será malo para el insularismo, para el nacionalismo no, y siempre habrá partidos nacionalistas que sí tienen esa concepción de Canarias, luchando por todos los canarios. Lo que sí está claro que da la impresión de que Coalición Canaria ha funcionado como una centrifugadora. Se ha ido alargando siglas y de forma de irse adelgazando, a lo mejor para ellos entre sus neuronas fortalecer otro tipo de fusiones, pero lo que sí está claro es que toda esa centrifugadora puede volverse en contra y quizás los que se han ido impulsados desde dentro pues lo hayan hecho también con un estado reflexivo profundo y hayan llegado al convencimiento de que ahí no se hace nada. Nosotros eso lo vimos, ustedes lo han visto también. Y hombre, ahora lo interesante sería cara al futuro, porque es lo que nos debe de preocupar, que ese espacio nacionalista se reordene y también teniendo como cosa prioritaria, también lo comentábamos antes, el no estar siempre con el protagonismo, el ser generoso con los demás y que un partido político no necesita solamente de las caras que van en los carteles electorales, sino la estructura que está detrás y de mucha gente interesante que aunque no estén en los carteles están detrás funcionando y haciendo de perfecto engranaje para conseguir el fin inmediato que debe ser ganar unas elecciones. Entonces yo creo que estamos en un momento interesante de todos aquellos que hemos sido machacados por una ley electoral, de organizarnos, reordenarnos y sobre todo con el afán de servir a esta tierra y si hay que frustrarse uno a nivel individual, que no colectivo de la política del partido, pues hacerlo, no decir, bueno, yo estoy aquí porque quiero ser el primero, quiero ser el segundo, no, hay que tener bien claro qué es lo que se quiere, el futuro de esta tierra. Y si eso demanda sacrificios personales, hay que hacerlo. Si yo no he interpretado mal las palabras, el señor Ayala plantea la exigibilidad de una plataforma de los pequeños partidos. O sea, todos los partidos unidos contra el enemigo común. ¿Qué dice eso el representante? No enemigos, hay diferentes formas. Lo que pasa es que es bueno recordar que Coalición Canaria, como decía Juan Jesús antes, Coalición Canaria, iba a decir, era por supuesto, hasta cierto punto sigue siendo una federación de partidos. Todo junto era Coalición Canaria. No es que el PNC o en este caso el CCN, que fue fundador de Coalición Canaria, que tuvo la presidencia, la vicepresidencia, una serie de consejerías en el gobierno de Canarias, las máximas cotas de gobierno entre coalición y dentro de la comunidad, sean partidos marginales que vienen de fuera o que son nuevos. Ni el PNC es nuevo, que es el partido más antiguo de Canarias, ni el CCN es un partido residual. Es la parte sociológica, los centristas, más fuerte de Coalición Canaria. Y el único partido cuando abandonamos Coalición Canaria que estábamos en las 7 islas. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Una escisión de Coalición Canaria. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, para que nadie se confunda. Ha habido una escisión en Coalición Canaria, la federación de partidos que gobiernan Canarias. Los insularistas que se quedaron en lo que se llama Coalición Canaria, y los nacionalistas, el PNC primero, el CCN, el Centro Canario Nacionalista después, que abandonaron Coalición Canaria porque tienen otra concepción de Canarias y son dos concepciones antagónicas. Eso es lo que realmente ha pasado. Y yo pregunto, ¿las perspectivas de futuro es salir unidos las dos fuerzas políticas que tengo aquí? ¿Con algunos más? Juan Jesús, como presidente del PNC, es una persona autorizada para abrir ese debate. Y en mi partido, yo como presidente del partido ya lo he abierto. Y además, yo creo que los que tengamos la misma concepción de Canarias
Y otra cosa más también, porque no es solo la ideología, no es solo la concepción de Canarias, sino también la forma de hacer política. Yo creo que también Coalición se ha equivocado mucho en eso, en los últimos años. La forma de nombrar a la gente, a quién se nombra. Y estoy hablando ya de competencia, de familiares, etc. O sea, la forma de estar en la política. Eso también es importante. Pero con esos tres requisitos, una misma concepción de Canarias, una ideología centrista y una forma diferente a esta de hacer política y de estar en política, yo creo que tenemos que coincidir. Eso de que Dios los cría y ellos se juntan, los buenos con los buenos y los malos con los malos, créame. Es peor la expresión malo que enemigo, ¿eh? Bueno, yo no digo, yo estoy diciendo un refrán. Yo le dije que enemigos no, pero la el refrán sí. La ley electoral, o sea, nosotros no podemos ser, no vamos a, los molinos no van a luchar en contra de Don Quijote, es imposible, es imposible. Tenemos de alguna manera que luchar también en contra de esa ley electoral que está dificultando el llegar algún día al Parlamento canario. Entonces no cabe duda de que nosotros tenemos asumido que solo es imposible llegar, y no hay más remedio que en este año y en el que viene, y poquito del que viene, construir algún tipo de alianzas. Entonces los afines, estén donde estén, no tenemos otro remedio y otra alternativa que buscar un punto de encuentro. Porque por separado, tal como lo han propiciado y tal como lo han organizado, nosotros no vamos a ningún lado. En elecciones a nivel autonómico, otra cosa será en ayuntamientos y en el cabildo o cabildos, pero hombre, el llegar al Parlamento se nos hace muy difícil. Porque date cuenta, la Federación obtuvo raspadito casi un 5% y no llegamos. Y ahora el ejemplo que te puse antes del País Vasco, que con 2 y pico, llega una persona. Nosotros deberíamos de tener 6 diputados, los 3 del PIL por la cuestión insular y 3 más. O sea, tendríamos 6 desde dentro, hubiesen dado un montón de juego. Y la perspectiva y la provisión política en el futuro, si nos hubiésemos implantado en su momento en el Parlamento canario. Entonces, claro, las circunstancias obligan. Yo estoy oyendo en la calle y lo que estoy oyendo es mucho más del 6, muchísimo más. Bueno. Ni con ese límite electoral que han puesto para protegerse algunos en el Parlamento van a poder parar el sentimiento de cambio, de regeneración política que hay en Canarias en este momento. Por lo tanto, ese movimiento que al final lo produce la gente por hastío, por cansancio, porque ya están verdaderamente cansados de siempre los mismos, haciéndolo mal y más cosas. Ese movimiento es imparable, eso no lo para ni la barrera del 6%. Y por supuesto entrará al Parlamento los partidos y sus representantes que la gente quiera y que voten. Pero ese rum que se oye por allí y que yo lo oigo es mucho más del 6%. Y mucho me tengo que equivocar. Y en eso suelo ser bastante sensible, porque a mí no se me ha subido absolutamente nada a la cabeza. Yo soy una persona normal que tiene su medio de vida, que está en política por vocación y no pretendo vivir de la política, ni me he vuelto ningún tipo de político profesional. A mí la política me complica la vida, porque vivo de otras cosas, etcétera, y gasto mi tiempo y el de mi familia para estar en política, porque para hacer cosas para la gente. Por lo tanto, no me he despegado como veo otros, que es que ya no oyen nada, pero la gente con un megáfono así chillándoles para arriba, para que se den cuenta, oiga, que estamos aquí, ¿dónde se ha ido usted? Y no oyen. No, yo sí oigo. Y por eso le digo que lo que estoy oyendo ni 6% ni nada. Va a ser un cambio importante. Yo creo que en Canarias se vive en este momento una sensación de necesidad de cambio, a gritos que lo está pidiendo la gente. Y yo con ellos. Sí, no cabe duda por ley física que lo que sube llegará un momento que por la misma gravedad tiene que bajar. Lo único que habrá es ir preparando unas buenas redes, por lo menos para que los talegazos no sean escandalosos. Y efectivamente que esas redes las mantengan otras manos y de ahí salgan otras nuevas visiones efectivamente de nuestra tierra, que yo creo que la está pidiendo. Yo creo que la está pidiendo, pero no sé, a veces uno también se imbuye de esa ilusión y está uno acostumbrado a... Esta vez no, pero bueno, esta vez no. Yo creo que ya Coalición ha pasado todos los límites de lo permisible, en política, ¿eh? Yo creo que la ineptitud manifiesta. El daño a Canarias es total. Ahora con el tema europeo, antes hablábamos, antes de entrar en el debate, yo estoy muy preocupado porque yo en su momento fui una de las personas que participó, aquel gobierno presidido por Manuel Hermoso,
en conseguir que Canarias tuviera un tratamiento diferente en Europa, y que ya cuando intuíamos que la Unión Europea se iba a ampliar hacia los países de Europa del Este y que eso iba a hacer que nuestras rentas medias en comparación con ellos, países más pobres que Canarias, subieran dentro de toda la Unión Europea, conseguimos el concepto aquel de la ultraperificidad y pasamos a ser región objetivo 1 independientemente de nuestras rentas, para que en el futuro siempre tuviéramos asegurado el mayor nivel de fondos, y se ha perdido. O se está a punto de perder formalmente, pero ya se ha aceptado por el Consejo de Economía y Hacienda, por José Carlos Mauricio, que se perderá. Él calcula la pérdida en 200.000 millones de pesetas, 1.200 millones de euros. Eso lo calcula él. Cuando él calcula eso, ¿cuánto nos será en el próximo sexenio? Eso es un disparate y eso duele. Y eso se llama ineptitud. Ineptitud con consecuencias. Con consecuencias, yo no digo dolo, yo no digo que fue adrede, pero sí por inepto. Y con unas consecuencias garrafales para Canarias. Con culpa consciente. Eso duele, sí. Pues sí, y me da lo mismo que sea queriendo sin querer, si el daño que le produce a Canarias es el recorte de los fondos europeos en los próximos 6 años, dice él por 200.000 millones de pesetas, 1.200 millones de euros. Digo yo que no será más del doble. Eso es gravísimo. En la misma dinámica de la negociación. Eso es gravísimo. Y de lo futurible, de que efectivamente la Unión Europea se iba a agrandar, eso estaba perfectamente claro. Claro. Y aquí hay que pagar Y muchas se tiró por la borda lo que se había hecho. Ya. Tiró por la borda, ese fue el éxito mayor del gobierno de Manuel Hermoso. Bien, pues José Carlos Mauricio se acaba de cargar de un plumazo, aceptando dejar de ser región objetivo 1. Y por lo tanto, el poder acceder a esos fondos en las cantidades que accedíamos antes, se ha cargado todo el periodo de mandato del presidente Hermoso, porque ese fue la piedra angular, clave, el éxito mayor de aquel gobierno. A mí me gustaría poner sobre el tapete a ustedes, si ustedes creen realmente, porque se ha visto y se ha observado las perspectivas de futuro político, pero siempre hace falta un marco. Vamos a tener una reforma de estatuto real. Habrá un nuevo estatuto de autonomía, porque si yo no lo he interpretado mal, creo que ustedes condicionan el estatuto a la reforma electoral, del sistema electoral. Si esto no se logra, nos vamos a encontrar a afrontar ese deseo de aglutinación de nuevas fuerzas con el marco actual. Hombre, sería deseable que el estatuto, la reforma electoral, fuese paralela a la reforma del estatuto en su conjunto. Y efectivamente yo creo que sea bien de una manera o bien de otra, yo creo que estamos en el mismo trance. Estamos en el mismo trance de que hay que reordenar este espacio, y el espacio nacionalista canario, pues tendremos que reordenarlo aquellos que nos titulemos nacionalistas. Que es posible que por la presión del PSOE y por el posible varapalo que se lleve en Madrid, si esto no va apareado, se solucione y la ley electoral sea más satisfactoria para todos nosotros, pero que eso nos obvise para que efectivamente no perdamos de vista la realidad política de Canarias. La ley electoral nos puede favorecer, pero si la ley electoral no sale para adelante, pues eso no nos puede tampoco coartar ni una cosa ni otra. O sea que el camino, yo creo que hay que trazar un camino de alianzas y por la propia dinámica de la política del archipiélago, que está gastada, y es necesario savia nueva, ideas nuevas que afronten el futuro con más perspectiva. Pero, señor presidente del PNC, no los que nos titulemos nacionalistas, los que pensemos en términos de todos los canarios, los que seamos nacionalistas, los que actuemos como nacionalistas, porque hay otros que se titulan nacionalistas que no lo son, y yo a mí no me van a engañar, ni voy a dejar que engañen a la gente. Por eso cada vez que me dice, coalición los nacionalistas, no, yo digo los insularistas, porque es verdad. Es verdad. Pero entonces, eso es importante. Yo no voy a permitir, yo no soy un político cantamañana, como hay muchos desgraciadamente en política. Yo no voy a permitir que engañen a la gente. Aunque sea lo único que haga, decir la verdad. Y decir cuando alguien miente o cuando alguien intenta engañar, no, mire, no es nacionalista. ¿Por qué? Porque son los insularistas, si son la antigua ATI, API, HI, son los insularistas. Porque los otros, los que eran nacionalistas en Coalición Canaria, eran ustedes, el Partido Nacionalista Canario, y se fue el primero. Y el Centro Canario Nacionalista, de ámbito regional de toda Canarias, y se fue segundo. Por lo tanto, esos no son los nacionalistas, son los insularistas. Por eso yo planteaba la pregunta, o a lo mejor la hice mal, la planteé de otra perspectiva. ¿Se puede afrontar una reforma del estatuto sin una previa reforma del sistema? Ahí iba, pero con la apostilla esa, porque es importante. Y no quiero romperle el ritmo del debate, ni todo lo contrario, o de esta charla de amigos. Mire,
Pues claro que sí. Si una de las piezas básicas de nuestro estatuto, usted lo sabe perfectamente, fue el sistema electoral desde el principio. El reparto de escaños desde el principio. La triple paridad desde el principio. Afrontar una reforma de estatuto. Ahora, la segunda, porque la otra fue en el 96. Y sí se reformó el sistema electoral. ¿Cómo que ahora no? ¿Cómo que ahora no? Porque ya se reformó para subir los topes, para que no entrara nadie. Disposición transitoria. Bien, pues sí, pues también hay que tocarlo. Es más, aunque solo sea porque lo pidió el Partido Socialista, lo que no se puede hacer es ningunear al Partido Socialista, que es quien tiene después necesariamente que aprobar la reforma del Estatuto, que es una ley orgánica, en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista abandona la ponencia de reforma del Estatuto en Canarias. Dice, oiga, hay que reformar el sistema electoral. Esto es profundamente injusto. Son unos topes tan altos, tan altos, tan altos, que le decía antes, no Araral en el País Vasco, no, es que Esquerbatúa, Izquierda Unida, Los Verdes, que obtuvo 3 diputados en el País Vasco, en Canarias no hubieran tenido ninguno, porque sacó menos un 6%. Todo el PSOE dice, mire, esto no, ya le daba hasta vergüenza. Como a todos, menos a coalición. Entonces el PSOE dice, no, mire, si esto sigue así, si no se toca la reforma, si no se reforma nuestro sistema electoral y se van los topes para hacer esto más democrático, para que la gente pueda estar representada en su Cámara, para legitimar al Parlamento de Canarias, nosotros nos retiramos. Le dice coalición, pues retírense, pues se aprobará el estatuto sin el Partido Socialista. ¿Pero cómo se va a aprobar sin el Partido Socialista? Con 3 diputados, bueno, 2, si quitamos a Román Rodríguez en Madrid. Eso es imposible. Se necesitan 176 diputados nacionales en el Congreso para aprobar una ley orgánica, que es lo que aprobaría el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por lo tanto, a la pregunta, mi respuesta, sí, hay que reformar el sistema electoral canario. Sí, pero con el Partido Socialista y de acuerdo con el Partido Popular, con ambos partidos que son los mayoritarios, los partidos mayores, el número de diputados en el Congreso de los Diputados necesariamente, y que se dejen otros partidos pequeños, que se dejen de chulería absolutamente aritméticamente imposible. Si queremos sacar el estatuto, la reforma del estatuto, si queremos, que es lo importante, elevar nuestro techo competencial, si queremos no perder la comba con Cataluña, por ejemplo, que también está reformando su estatuto, y con otras comunidades, las llamadas históricas, si queremos Canarias seguir disfrutando del máximo techo competencial, del mayor número de competencias posible, hay que reformar el estatuto, hay que reformar, por lo tanto, el sistema electoral. Hay que contar con todos, hay que consensuarlo, como la última reforma o como el primer estatuto, con todos, y principalmente con el PSOE y con el PP. Y ya para terminar, Juan Jesús, pero una cosa que dijo Juan Jesús, antes no me gustaría dejarla en el tintero, y tiene mucha razón Juan Jesús, cuando dice el presidente del PNC, pero oigan, vamos a ser serios, estamos pidiendo reformar el estatuto, me refiero a aumentar nuestras competencias, pero es que hay competencias que no se han ejercido y están en el estatuto desde 1982, algunas que se asumieron en 1996 en aquella reforma y no se han ejercido. Y claro, cuando usted va y propone en el Congreso de los Diputados una reforma de estatuto con más competencia y usted haga alguna, usted no la ha ejercido nunca, pues quedamos como un poco mal. Yo creo que hay que ser serio también. Hombre, cuando se pide es porque queremos que el gobierno de Canarias la pueda hacer mejor que desde Madrid, por lo tanto se pide y después se ejecuta. Ahí en esa tesitura de la modificación de la nueva ley electoral no cabe duda que está funcionando la prepotencia sobre todo de Coalición Canaria y del PP. Entonces, pero hombre, ya en un plano de dignidad política y de un canto a la democracia, ellos mismos tendrán que darse cuenta que por ese camino es un camino más que puede conducir al fracaso. Aparte, como decía Ignacio, porque ellos van a contar con que cuando lleguen a Madrid no van a tener otro varapalo. Entonces son varapalos que tienen ahí en el futuro que intentarán que no se los den porque eso les quita más credibilidad de todos estos avatares que van suponiéndole su trayectoria política. Y yo creo que efectivamente ya por una reflexión que de una vez se pongan a hacerlo y por dignidad democrática no tendrán más remedio que decirle al PSOE, bueno, vamos a hacerlo en estas condiciones, no una vez que los metan dentro, porque los meten dentro los vuelven a engañar, previamente, estas son las condiciones, el PSOE pondrá las suyas, de acuerdo, caminemos todos hacia la reforma. Pero cuidado, porque si los meten dentro, los timan, porque, en fin, no sé si hay algún tipo de experiencia en ese aspecto, pero hay que tener un poquito de cuidado. Y efectivamente yo creo que ellos tienen que bajarse un poco ya a la arena donde circula la democracia participativa. La democracia no es para tres, es para más gente.
Ya casi nos queda un minuto escaso. Yo sé que nos han quedado muchísimos temas en el tintero, como las aguas. Porque usted no ha preguntado, porque nosotros estamos sueltos. No, porque no tengo tiempo. Nosotros le decimos lo que Solamente usted... le han dado una hora. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Porque Nos es quedan verdad que usted ha preguntado... temas como el de las aguas. Absolutamente todo. Nos han quedado temas como el tema sanitario, en cuanto al desarrollo efectivo y la atención. El tema escolar se ha atisbado, o incluso las posibilidades de empleo, pero yo creo que esto puede ser... Empleo, inmigración, tema también que está en el Estatuto de Autonomía, nunca se ha ejercitado, de trabajo de extranjeros en Canarias. El proyecto el gobierno puede presentar un proyecto de ley en el Parlamento de Canarias que nunca ha tenido ninguna iniciativa, etcétera. Incluso, y esto es muy sencillo, ¿por qué no lo han hecho los senadores de la comunidad autónoma? Eso es una buena pregunta y está en el Estatuto de Autonomía y no se ha hecho. Será por exceso de trabajo. Como si no hubiera problemas aquí con la inmigración ilegal, no hubiera problema con la residencia y el trabajo de extranjeros en Canarias, como si no hubiera problemas. Es uno de nuestros principales problemas en este momento. Está claro. Sin regulación, tendría que ser una regulación especial en Canarias, que se permite, que está en el Estatuto de Autonomía esa potestad, porque si está la potestad, la competencia en el Estatuto de Autonomía para que nosotros propongamos iniciativas que regulen la residencia y el trabajo de extranjeros en Canarias, será para que se regule la posibilidad de que sea diferente al resto del territorio continental. Claro que sí, porque estos son unas islas, como hay en otros países y como hay en otras zonas de otros países. Pero eso lleva Así tiempo que ahí. Eso, sin embargo, que se lleva tiempo del principio, no se ha hecho. Claro. Eso es gravísimo. Y han estado al lado, Eso es gravísimo. han estado al lado del poder. No, se ocupan de los perros. ¿Cómo se ponen los perros? Para carreteras, dinero con o para sin collar de pie infraestructura. agachado. Hay cosas políticas que pueden complicar la vida de relación social de nuestra gente. Esas son cosas importantes. Esas son cosas importantes. De eso sí estamos hablando de cosas importantes. Y se ha soslayado y ahora se saca, se intenta, en estos momentos de precrisis, se intenta sacar muchas cosas del subsuelo, pero que en realidad cara a la galería, porque luego en el fondo las cosas quedan igual. Ya hablamos de los perros y del escudo, porque si hablamos del himno, entonces sí que es para echarse a llorar, o mejor, a dormir, porque después de años discutiendo el himno, al final aprobaron un arrorró de cuna. Pues nada. Arrorró mi niño chico, háganme el favor. Ese es el himno de Canarias, eso es lo que aprobaron después de tantos No, años. a lo mejor si de vergüenza, ¿no? Si el gobierno pues lleva no. tiempo durmiendo la siesta. Ah, bueno, eso sí, pues claro, ellos mismos aprobaron un himno que es un arrorró y se quedaron dormidos. A lo mejor resulta que no es que el gobierno no está haciendo nada, sino que está dormido. Le tocaron el himno y en vez de ponerse firme como otra comunidad, aquí se quedaron dormidos. Sí, tieso. Bueno, teniendo en cuenta, empleando la expresión del CCN, de que son insularistas los que están en el gobierno, mandando como fuerza mayoritaria, siempre se dice, me decía mi madre, que en La Palma subió más alto y el suelo bajó a barrer. Yo espero que en unas perspectivas políticas haya sentido común entre las fuerzas extraparlamentarias, logren en la plataforma y logren ese cambio. Y deseándolo sinceramente de corazón y que no aparezca como el último maquillaje de salida de la estampida detrás del voto, que tampoco lo entendería, sino con una cierta antelación. Yo les tengo que agradecer su presencia y espero poderlos tener en otra ocasión. Señora Ayala, buenas noches. Muchas gracias a ti, Muchas gracias. Ocho, muy agradecido. Don Ignacio. Y yo igualmente y a su disposición, don Manuel y a Canal 8. Señores telespectadores, nos despedimos hasta la próxima semana.